No, no, Hola, todo claro. no, no, por ahora no. ¿Escucho? No, no, que por ahora nada, que por ahora todo claro. Bien. Bueno, vamos a compartir pantalla. He preparado nada más actualizado de lo que podemos mostrar ahora, una especie de bonus track de de cosas que nos pasan hoy, antes de ver este enfoque, que es uno de los tantos enfoques que hay respecto de la problemática de la balanza de pagos, que son temas actuales que tienen que ver con nuestros conflictos, digamos, con la balanza de pagos. Vamos a ver un poquito sobre el tema que mencionábamos la clase anterior, la tremenda dispersión en la cantidad de cotizaciones alternativas del dólar que hay. Y bueno, he dicho como al pasar, digamos, que los gobiernos de este signo, básicamente hablaría de gobiernos peronistas en general, han sido muy propensos a establecer sistemas de tipos de cambio múltiples, lo cual da, bueno, a veces ha dado origen a actos de corrupción, a veces ha dado origen a corrimientos, y también da origen a lo que se llama hoy la brecha cambiaria, que es una discrepancia muy fuerte entre el tipo de cambio que sería oficial, digamos, o sea, cuál es el dólar al cual no te vendo ni un dólar, y el dólar paralelo o el dólar blue, que es cuál es el precio al cual sí te vendo dólares. Dicho esto, que parece medio una broma, una charada, digamos, bueno, vamos a tratar de investigar un poquito, por lo menos todo lo que hay hoy, digamos. Hoy hay 13 tipos de cambio argentinos. Hemos estado peor con esto, sí. El gobierno peronista del 46 al 52 ha tenido 16 tipos de cambio alternos. ¿Mm? Todos con sus particularidades. Lo que pasa es que en aquella época los tipos de cambio alternos estaban más referidos al tipo de bien que se adquiría, mientras que en este caso están más vinculados al tipo de transacción que se realiza. ¿Mm? Vamos por el primero. Profe, Sí, perdón, discúlpame, una consulta. ¿Esto está subido al campus? Porque yo acabo no de lo encuentro. subirlo, Ah, bien. al campus. Bien, Y bien, es, bien, bien, bien. vas a encontrar modificada esta presentación y tiene este pequeño anexo calzado adelante. Así que ahora Excelente. seguime y después cuando terminemos la clase lo podés bajar y lo vas a encontrar porque, bueno, decidí subirlo hoy y, bueno, lamentablemente no llegué con tanta anticipación. Así Perfecto, que perfecto. vas a No, no, encontrar que todo esto no está, pero una vez que terminemos este pequeño bloque, vas a encontrar el bloque convencional que sí lo tenés. Eso sí lo tenés. ¿Estamos? Bien. excelente, gracias. Pido disculpas, pero lo que pasa es que a veces la información macroeconómica es media urgente, es casi como las noticias, digamos. Entonces a veces tenemos que hacer algunas adaptaciones. Creo que les va a ser útil esto. Vamos primero por el dólar mayorista, aproximadamente 99 pesos. Es el que se negocia en un mercado oficial. Solamente acceden a este dólar los importadores que demandan divisas para hacer los pagos al exterior por las compras, cuando las consiguen, donde está bastante bloqueado todo. Es muy beneficioso porque se importa bienes a un dólar a 100 pesos y después se vende al equivalente a 195 o 200 pesos. También acceden los exportadores que tienen que liquidar sus ventas al exterior. Ellos las tienen que liquidar a este valor neto de las retenciones impositivas que se le hacen, a veces retenciones de ganancias, a veces retenciones de ingresos brutos en algunas provincias, las retenciones propiamente dichas, que son los impuestos a la exportación, pero se liquidan sobre la base de este valor. El Banco Central actúa como intermediario y centralizador del comercio exterior. No fue siempre así, no fue siempre así. Los exportadores en la época de Cavallo, por ejemplo, tenían plena libertad para exportar, cobrar los dólares en un banco y llevárselos a su casa. Hoy no, y desde el 2003 por lo menos no. Significa que los exportadores están obligados a liquidar las divisas percibidas ante el Banco Central y el Banco Central entrega pesos a cambio. Luego, si quieren recomprarlas, puede ser que tengan que recomprar a otro valor. El Banco Central abastece a los importadores con los dólares que proveen los exportadores y las retenciones de las exportaciones. Está claro que el balance primitivo de dólares
del Banco Central, en ausencia de pagos de deuda externa o servicios de deuda u otras cuestiones, es el balance diario que proviene del comercio exterior. Si hay un excedente, adquiere el sobrante y se lo queda, y si hay un faltante, vende sus reservas. ¿Cómo está hoy? Perdiendo 100 millones de dólares diarios de reservas. ¿Para cuánto alcanza esto? Ya se está utilizando, según trascendidos, dólares de las reservas de los encajes bancarios. Hoy por hoy el balance neto del Banco Central, dejando de lado el hecho de que se dice que hay 45.000 millones de dólares aproximadamente de reservas, y sacamos el swap con China, los swap con otros países, los encajes bancarios y otras cuestiones, posiblemente queden 2.000 o 3.000 millones de dólares. A este ritmo alcanza para 30 o 40 días. En 30 o 40 días, antes de ese plazo, hay que tomar alguna decisión o un salto discreto en el tipo de cambio oficial, porque a este ritmo del 1% mensual, evidentemente, se está acentuando, digamos, lo que uno llamaría la brecha cambiaria. Vamos al minorista. El minorista es el que habla al mayorista más un pequeño spread, una pequeña brecha, la que llevaría a este dólar minorista alrededor de 102 o 103 pesos. Ese es el precio al cual los bancos comerciales venden los billetes a sus clientes, siempre y cuando ellos los puedan comprar. Solo acceden a aquellos que estén en condiciones de adquirir, a través de su cuenta de ahorro, 200 dólares mensuales por persona, por mes y por persona, y existen innumerables trabas. O sea, básicamente resulta más que evidente que el Estado no quiere que los particulares adquieran dólares, más allá del tope, que es muy escueto, muy bajo. Si uno en algún momento la refinanciación de la tarjeta de crédito no los puede comprar, si uno tiene deuda, algún tipo de deuda con el fisco, tampoco los puede comprar, si uno fue beneficiario de algún plan social o de ayuda, tampoco los puede comprar, casi nadie los puede comprar. Me incluyo entre aquellos que están imposibilitados de comprarlo. El precio de este tipo de cambio, estos 102 o 103 dólares, es un precio que no existe, es un precio ficticio. Porque en realidad, cuando uno lo adquiere, se calcula sobre este valor otros impuestos adicionales para llegar al verdadero valor que un adquirente legítimo de estas divisas, cuando las puede comprar, las tiene que pagar. ¿Mm? Profe, una consulta. Este Sí. sería el valor del solidario. Ah, no, claro. El No, solidario viene ahora, bien, bien, bien. el solidario viene Perfecto. ahora. Este es el valor al cual hay que agregarle algunas cositas para llegar al que se llamaría dólar solidario. ¿Mm? Perfecto, perfecto, perfecto. El solidario, tercer dólar, sería el precio efectivo que pagan los adquirentes de billetes cuando los consiguen. No lo digo en sorna, lo digo en serio. Solo acceden quienes estén en condiciones de adquirir estos 200 dólares mensuales por persona, y el precio de este tipo de cambio es igual a valor minorista más dos impuestos. Primero, el 30% de impuesto país, para una Argentina inclusive y solidaria, una sigla bastante irónica, digamos, que no es recuperable. Esto es un impuesto que se paga y es una recaudación estatal, es un impuesto directo a la compra de dólares. Y hay un 35% adicional, que es un concepto de anticipo de impuesto a las ganancias que se lo cobran a todo el mundo, aún a los que no son contribuyentes de impuesto a las ganancias, y después existirá la posibilidad de que el sujeto que ha pagado algo de esto tenga que tramitar, si no es contribuyente del impuesto, la devolución, y si es contribuyente del impuesto, lo podrá computar como un pago a cuenta y descontarlo del impuesto que tenga que pagar en el futuro. Pero recordemos que recién hace un mes aproximadamente empezó la FIP a liquidar los anticipos de impuestos devengados y percibidos en el 2020. Con lo cual esto va a estar disponible, lo que está pasando hoy va a estar disponible para cobrar en el 2022. La desvalorización de esto es notable, digamos, ¿no? Es notable. Eso también se aplica para cuando ustedes pagan, por ejemplo, consumos en el exterior, o cuando pagan pasajes aéreos y los pagan en pesos, o cuando pagan cualquier bien en el extranjero, estando de viaje, y lo abonan en el país en pesos, se les aplica también
se multiplica los dólares por el tipo de cambio minorista y se le agrega el 65% de este impuesto. Si utilizan el dólar billete para pagar, este tributo doble no es aplicable. No obstante, los bancos a veces los cobran igual y esto origina numerosos reclamos en la gente que ha pagado los consumos con moneda extranjera billete, porque si pagás con la moneda extranjera no es aplicable este impuesto. Este impuesto es aplicable a la adquisición de moneda extranjera con pesos. Con lo cual, bueno, si a alguno le tocara, estén atentos por esta situación, digamos. Vamos al blue, 200. Incluyen más impuestos, creo. Incluye un impuesto país también. Escucho un audio muy, muy entrecortado. Si pudiese repetir. Las compras con tarjeta creo que incluyen también un impuesto aparte, que es el impuesto país que te cobran cuando pagas algo en moneda extranjera con pesos. Ahora vamos a eso, sí, sí, sí. No es lo mismo pagar con tarjeta de crédito un consumo en un restaurante en Estados Unidos que pagar un abono de Spotify, por ejemplo. Ahí vamos, ya llegamos. Dólar blue, 200 mangos, 203, 202, no sé qué va a pasar después del 14 de noviembre. Es el precio al que sí te venden dólares, es el precio que pagan los adquirentes de billetes en un mercado informal. Es un mercado ilegal y además es un mercado bastante reducido. Lo que pasa es que justamente este mercado es muy volátil y recibe mucha presión justamente porque está comprimido por todos los costados. Cuando hay presiones a las restantes cotizaciones por los mercados oficiales, este mercado que es minoritario, que no representa una gran cantidad, se torna muy volátil porque acá se canaliza toda la demanda excedente. Marca de algún modo el pulso o el valor real de la cotización y lo que se llama la brecha cambiaria, que hoy está en el 100%. Es muy grave una brecha cambiaria de este valor porque es un estímulo importante para actividades de corrupción en el comercio exterior y por otra parte genera una transferencia bastante penosa de recursos entre los que producen y venden bienes nacionales y los que producen y venden bienes importados. Le agrega una ganancia del 100% al costo en cualquier lado. Y marca de alguna manera el pulso de las remarcaciones de precios de aquellos bienes de origen importado que los comerciantes, como necesitan reponer stock, se manejan por este dólar y no por el oficial. No tendría ningún sentido hacerlo, ¿no? Por otra parte. Vamos capaz que esto responde con inquietud, al dólar Netflix. Cuando se contratan ciertos servicios, esto estaba exento, digamos, y pasó a estar grabado, pero en menor cuantía que la primera adquisición de billete. Algunos servicios extranjeros de streaming, como por ejemplo Amazon Prime, Spotify o Netflix, se les aplica el 35% de anticipo de impuesto a las ganancias, que podría ser recuperable para algunos contribuyentes y bajo ciertas condiciones, y en vez de un 30% de impuesto país, les aplica por ahora un 8% de impuesto país. Se han dado cuenta que es un consumo cautivo, es de demanda más o menos inelástica, y sobre todo en pandemia, y el Estado no encontró mejor ocasión, digamos, que aplicarle un impuesto a aquellos que no se pueden escapar del corral, digamos, como quien dice. Otro dólar, el dólar de exportación. Hay varios dólares de exportación, según no tanto el tipo de exportador, sino el tipo de producto que se exporta. Es el precio al que los exportadores estarían obligados a liquidar las divisas del Banco Central una vez cobradas las exportaciones. En todo caso, los pesos que recibían a cambio, más bien. El precio de este tipo de cambio es igual a un valor mayorista, menos los impuestos, que no los menciono porque los impuestos serían factibles de pagar en cualquier otra actividad, pero menos lo que se llaman las retenciones, que es un eufemismo con el que Argentina, un término blando con el que Argentina caracteriza los impuestos a la exportación. El valor máximo hoy ha sido un poco más alto, el 35 y hoy es el 33, es de las exportaciones de soja. El valor mayorista, si está en 99 o 100, redondeando, un sujeto que es exportador de soja recibe 67 pesos por dólar, menos algunos impuestos, que de todos modos, insisto, estaría obligado a pagar. Pero sus insumos los tiene que pagar a un dólar como el blue, de 200. Esto es algo así como un freno a los precios de venta y una triplicación de los costos de los insumos. ¿Qué consecuencia hasta geográfica tiene esto? En primera instancia, pensemos que los exportadores de soja son algo así como un producto federal.
la exportación de soja está diseminada por varias provincias del país. Si los exportadores de soja recibieran el valor del dólar íntegro, lo que pasaría sería que reinvertirían en sus propias provincias. Eso motivaría, digamos, la aparición de inversiones edilicias en Santa Fe, inversión automotriz. Estoy hablando del excedente, así fueran equipos de golf. Pero esto, cuando se recibe una fuerte retención, fortísima, digamos, en este caso, al productor de soja apenas se le alcanza para cubrir estos costos, sino mucho más, y el grueso de esa transferencia de recursos va para el Estado Nacional, que los disemina de acuerdo con su propio criterio y no con el criterio que los exportadores habrían tenido, con lo cual se produce una centralización o una unitarización del valor de este impuesto a la exportación. El país se hace más unitario y menos federal, y los productores provinciales están más pobres, y los políticos de la capital federal están más ricos, por así decirlo. Profe, una consulta. Sí. Históricamente en Argentina, ¿cuál fue el valor más alto que hubo de retenciones, el porcentaje? 35, no porque no hayan Bueno. querido subirlo más, sino porque más que 35 ha sido considerado por la Corte Suprema de Justicia como confiscatorio. Es más, este tope Ok, fue bajado ok. al 33 y por eso está en 33. Y si lo dejaran poner en 40, lo llevan al 40, no te quepa duda. El iniciador de las retenciones fue un general devenido presidente de facto llamado Onganía, que encontró una forma interesante de hacer lo que se llamaba en aquella época la devaluación compensada. Llevó el dólar aproximadamente de 200, gradualmente lo llevó a 350 pesos moneda nacional por dólar, 1967 aproximadamente, pero para que los precios internos no subieran, a todas las exportaciones de productos que representaban la canasta alimentaria le ponía una retención. Entonces, de esa manera, el precio local del trigo no aumentaba hasta el equivalente al valor del dólar de 3.50, sino que se quedaba en el dólar de 200, por así decirlo. Mirado así, es una medida de control de precios y una especie de redistribución de recursos entre los exportadores que disfrutan de una sobrerrenta para repartir entre toda la población, lo cual, mirado así, hasta parece solidario. En realidad lo que es un contubernio entre el gobierno y los exportadores para sacarle la plata a la población interna, porque para ellos va a ser mucho más caro comprar un termo importado, digamos, y les baja el nivel de vida y se reparte del producido de esa exacción ilegal entre los exportadores y el gobierno. Toda la vida fue así. Por lo menos esa es esta última que digo es mi visión. Es un pacto ilegal, digamos, entre los gobernantes políticos y los exportadores. ¿Algún presidente suprimió todas las retenciones? Sí, Menem en los 90. Todas, las eliminó todas. También es cierto que el valor del tipo de cambio era muy bajo, con lo cual no había margen para aplicar ningún tipo de retención. Automáticamente estas se restablecieron con el dólar a 3 pesos en la época de Kirchner. De tal modo que los exportadores recibían un dólar de 2 pesos en vez de 3, ese pesito se lo quedaba el Estado, con eso empezó a equilibrar las cuentas del gobierno y el superávit fiscal se componía en gran medida de esto. ¿Quién pagaba todo esto? Los contribuyentes, obviamente, ustedes, yo, pagando una impresora a un dólar a 3 pesos y no a 1 como estaba antes. Nos triplicaron el precio de los bienes importados y los importadores recibieron un plus del dólar de 1 a 2 y el dólar de 2 a 3 es para los políticos. Así fue. Así fue y así sigue. Recordemos, así fue y así sigue. Dólar MEP o dólar bolsa. MEP es el mercado electrónico de pagos. Ahí tiene un precio, que es un precio implícito, no tiene un precio único, digamos, está por encima de los 200, esto lo que implica la tremenda voluntad de mucha gente de fugar visas del país a como de lugar. Y está implícito en la cotización de títulos públicos argentinos que están nominados en dólares. La Argentina emite títulos de la deuda pública, algunos están nominados en pesos, otros están nominados en dólares. Los más utilizados son el AL30 o el Global 30. Hay otros. 30 significa la fecha en la que hipotéticamente la Argentina va a pagar el capital o eventualmente intentará canjearlo por un Global 60, por así decirlo, si es que el adquirente de ese título piensa estar vivo para el momento de cobrarlo.
Estos títulos se compran en pesos y se venden en dólares. Se cobra en moneda extranjera. Se cobra en moneda extranjera, en dólar billete. Y esta moneda extranjera queda depositada en una cuenta de comitente del operador, digamos, que adquirió este dólar en el país. Es perfectamente legal la operatoria. Como el gobierno veía que la gente utilizaba el dólar MEP para adquirir títulos, con esos títulos venderlos en dólares y después ir al día siguiente a la cuenta bancaria y llevarse los dólares y sacarlos del circuito, el gobierno puso lo que se llama un parking. ¿Qué es el parking? Bueno, no podés disponer de estos dólares antes de un tiempo. Primero en 5 días y hoy está en 30 días. 30 días. No doy 2 mangos por la hipótesis de que este parking de 30 días no aumente hasta un valor adicional. Estas divisas que inmovilizadas son del adquirente, convengamos que son del adquirente, pero no las puede retirar, no las puede disponer, hasta que no finalice el tiempo del parking. Quiere hacer una transferencia o quiere hacer algo al exterior con esos dólares legítimamente adquiridos, no la puede hacer hasta transcurridos 30 días de la operación original. Contado con liqui, como se lo llama usualmente en la jerga, o contado con liquidación. Esto es similar al dólar MEP o al dólar bolsa, pero la moneda extranjera obtenida queda depositada en una cuenta que está a nombre del titular, pero está fuera del país. Está fuera del país. Esto es fuga neta, digamos. Por eso el gobierno le impuso un cepo a esta operatoria hace no mucho, poniendo cupos semanales para este tipo de operatoria. Además está decir que ustedes, me está tocando hoy, ¿no? Se enfrentan a empresas que son subsidiarias o franquiciadas de empresas extranjeras y que tienen que girar las empresas de origen regalías o tienen que girarle lisa y llanamente precios por servicios contratados, no lo pueden hacer, no lo pueden hacer. Todas las empresas extranjeras que poseen acciones en empresas nacionales y que necesitan o quieren que se les gire utilidades o regalías, no las reciben. Entonces casi todas están empezando a irse, digamos, o empezando a vender a cambio de que alguien les pueda conseguir los dólares a cambio de su parte y retirarse y no volver nunca más al país. Este es el proceso lento, esta cocción a fuego lento, por el cual el país lentamente se va aislando del mundo y se va transformando en economías tales como la cubana o como la venezolana. Es el principio del retiro del capital extranjero ante la imposibilidad de disponer de sus divisas por esta cantidad de cepos, digamos, ¿no? Profe, una consulta. Si vos tenés una empresa, ¿cómo sería el procedimiento para sacarlo? Para Para sacar llevarte los los dólares dólares, por acá. no Claro. hay un procedimiento. Si la empresa es subsidiaria de una empresa extranjera, no los puede sacar. Ahora, si yo intervengo, es una ficción, si yo consigo un socio local y este socio local me dice te compro la parte de la empresa del capital extranjero, y si la compro al testaferro local y giro esos dólares afuera, un tercero sí podría girarlo si da las debidas explicaciones y los convence de que la empresa extranjera va a pasar a ser nacional y que de esta manera se garantiza la soberanía económica, zaraza. Y si esto es así, hay una ventanita por la cual esos dólares se podrían girar a ese país extranjero, pero no bajo la forma de regalías, sino directamente bajo la compra del paquete accionario para que no vuelvan más. Esta sería un poco una de las posibilidades que hemos explorado, digamos, ¿no? Estoy hablando de la práctica cotidiana, ¿no? Y vamos a ver si sale, ¿no? Y aparte, una cosa es que esto se puede hacer antes del 14 de noviembre y otra cosa es que esto se puede hacer después del 14 de noviembre. Como viene, el gobierno está poco a poco ajustando todas las tuercas de una gigantesca olla a presión antes de que explote. Vamos al nuevo, este es relativamente nuevo, el dólar CENEVI. ¿Qué es el CENEVI? Habiendo MEP que tiene parking, saltando al contado con liquidación que tiene cupo semanal, aparece el CENEVI. ¿Qué es el CENEVI? Es una sigla que se refiere al segmento de negociación bilateral. Intervienen dos bolsas, una bolsa argentina y una bolsa de un país extranjero, y pactan compras y ventas de cada bono, calzando las operaciones de contado con liquidación de sus clientes. O sea, esto no lo hace
Juan Pérez que quiere comprar contado con liquidación y vender en dólares afuera. Esto lo hace la bolsa, una bolsa argentina, la bolsa de Rosario, la bolsa de Buenos Aires, la bolsa de Mar del Plata, y pacta esto con una bolsa de una ciudad extranjera y pacta una operación en bonos. Y esta operación en bonos puede incluir una minuta que incluya las operaciones de 4 o 5 clientes. Por ahora está libre, El precio está volátil, 215 pesos más o menos desde el CENEVI. Y puede tener algún costo importante porque cada agente de bolsa puede aplicar su comisión. Por ahí, si uno quiere sacar el dólar por este mecanismo, capaz que se puede cobrar hasta un 8% de comisión, con lo cual de 215 te queda neto 199 o 198. Este es el dólar CENEVI. Dólar ADR. ADR es la denominación que se le da para acciones argentinas líderes que cotizan simultáneamente en una bolsa local y en una bolsa extranjera. Por ahí Techin, por dar un ejemplo. Se adquiere aquí una acción en pesos y esta acción se negocia en una bolsa extranjera y se vende en dólares. Pero no existe la acción allá. Allá no se... el adquirente extranjero no compra una acción, sino que compra un ADR, que es un certificado representativo de una o varias, o una fracción eventualmente, de una acción argentina que se cotiza en el exterior. Se utilizan para esto acciones argentinas de mucha liquidez y buena cotización y estabilidad comprobada en la cotización. Este mercado aparece a partir de las restricciones de todo lo anterior, digamos, ¿no? Las tremendas dificultades para operar. Como ya no se puede, bueno, vamos por los títulos. No se puede con los títulos, bueno, vamos por los bonos. No se puede por los bonos, bueno, vamos por el CENEVI. No se puede con el CENEVI, bueno, vamos por las acciones. El ingenio argentino es inagotable, tanto de los políticos como para aplicarle impuestos o trabas, como de los ciudadanos para escaparse. CDR. CDR en realidad es una sigla mal pronunciada. CDR en inglés es un certificado representativo de depósito. Es un certificado representativo de un depósito que representa una o varias o un grupo de acciones que se cotizan en dólares del exterior. Los CDRs se pueden adquirir en pesos en el mercado local, pero la diferencia de los anteriores es que los ADR son para acciones específicas y los CDR son para grupos de acciones, y por ahí se generan afuera, digamos, pero se pueden comprar en pesos en el mercado local y se pueden vender en dólares allá. Hay un tipo de cambio implícito que surge de comparar cuánto los pagué en pesos en el mercado local y cuántos dólares obtuve al venderlos en moneda extranjera. Al dividirlo, eso te da unos 210 pesos, 205 pesos aproximadamente. Claramente, cuando una de estas cotizaciones se aleja mucho de otra, el usuario va hacia el más barato, digamos, y este tipo de migración se produce, con lo cual estas cotizaciones están subiendo y bajando persistentemente. Si no es posible trabajar con acciones, es posible trabajar con ciertas criptomonedas. Ya sabemos que las criptomonedas se construyen en base a un mecanismo medio oculto, medio extraño, digamos. Algunas son de cotizaciones estrambóticas, como el Bitcoin, también como suben, bajan, y otras son más estables, son menos deseadas, pero a la vez tranquilizan los nervios del adquirente de una manera más efectiva, como las DAI, por ejemplo, porque siguen más o menos la cotización del dólar. En algunos mercados ya son consideradas ilegales. En China es ilegal adquirir Bitcoin, por ejemplo. Pero se pueden adquirir criptomonedas o una fracción de ellas. Hay bancos de inversión que permiten entrar con muy poco dinero, adquiriendo la centésima parte de una moneda de estas, en pesos, y se venden en dólares. Y se calcula también un tipo de cambio implícito, digamos. Dólar turista, el último invento, decimotercer invento. Como es evidente que un turista que venga a Argentina y que venga con dólares en la mano, únicamente borracho iría a una casa de cambio a venderlos y obtener a ellos la cotización compradora del valor minorista, la primera cosa que le sugeriría el conserje del hotel le dice: mira, yo te los pago 160, ponele, pero si querés, ese gordo que está en la esquina te lo va a pagar a 199 y vas a hacer mejor negocio. Entonces todos irían
al gordo de la esquina, como quien dice. Lo cual, de algún modo debería, hipotéticamente, si este mercado se pone voluminoso, bajar la cotización del dólar blue y achicar la brecha. Pero el gobierno no lo ha visto así y se desespera por hacerse del dólar. Con lo cual abrió un mercado especial, formal, para que los turistas obtengan esos dólares. Pero es muy burocrático, tiene que abrir una cuenta especial en un banco que sería para turistas y se les cotizaría el dólar MEP. No creo que se les cuenten impuestos, porque no ser contribuyentes locales no deberían pagarlos. Pero parece poco probable que el turista, teniendo la posibilidad de vender los dólares al gordo de la esquina, como digo yo, termine abriendo una cuenta especial y después teniendo que cerrarla. No sería muy efectivo. Uno cuando viaja al extranjero, lo menos que querría hacer uno es ir a visitar un banco extranjero. Y mucho menos si uno no tiene el más mínimo interés en abrir una cuenta en ese país. Porque por ahí uno viaja a Estados Unidos y se tienta con abrir una cuenta allá. Pero aquí no habría ningún tipo de tentación. Esos son los 13 dólares que tenemos hoy. Puede haber más informaciones para este boletín, o sea, de acá a fin de año puede haber un par más de opciones, ya veremos. Eso depende un poco de la voracidad de la clase gobernante, que necesita los dólares a como de lugar, y otra también de las necesidades del contribuyente argentino, que lo necesita a como de lugar también. Profe, y si tanto necesitan los dólares, ¿por qué ponen tanta retención a la exportación? En realidad, las retenciones a la exportación son puestas a los exportadores porque no tienen más remedios, están presos de un mecanismo por el cual no tienen más remedio que cotizar, digamos, la moneda en el mercado oficial de cambios. Si yo tuviese la libertad de exportar, vender a un dólar de 199 pesos y llevarme dólares a mi casa, lo haría, pero no puedo. La retención de la exportación está de algún modo establecida, por lo menos para el trigo, para la carne, para productos de la pesca. El argumento oficial es disminuir el precio interno de los productos que se consumen para cuidar la mesa de los argentinos. Voy a usar una frase muy utilizada por el gobierno, por este tipo de gobiernos. Esto no ocurre con la soja, porque al fin y al cabo la soja no repercute en productos que se consuman dentro de las fronteras. Me dirás que aplicar una retención de la exportación de maíz implica un abaratamiento en el precio de la carne de pollo y la carne de cerdo, seguramente. Pero no entiendo por qué esto sería aplicable a la exportación de soja, que tiene la tarifa más alta. Esto es mera vocación recaudatoria. Digamos, ¿por qué aplica el gobierno esto? Y porque puede. ¿Y por qué los exportadores lo pagan? Y porque no pueden hacer otra cosa. Porque el mercado está absolutamente controlado y el exportador está obligado a entregar la moneda extranjera al mercado oficial de cambios. Profe, Señor. sí, con el tema del dólar MEP, estaba viendo ahí la filmina. Tengo entendido que el parking es de un solo día, no de 30. Depende de la operación. Yo tengo clientes que están obligados a conservarla 30 días. Está bien, yo te puse el plazo máximo. Hay varios, Claro. niveles de parking. Sí. Claro, Hay 48 horas, arrancó en 5, después se desdobló, y en algunos claro, casos, para transacciones financieras, es de 30 días. Sí. claro, tengo entendido que lo que son los bonos locales, tenés 30 días en que no podés volver a liquidar en moneda extranjera, pero sí podés retirar, por ejemplo. O sea, yo Sí, claro. me hago dólares y lo retiro del banco si quisiera. No se puede volver a hacer el rublo, como quien dice, está claro. Pero Exactamente. yo he tenido casos de clientes que han querido liquidar divisas del extranjero para pagar servicios efectivos, o sea, comisiones de ventas o regalías, y no lo han podido liquidar. Tenían que esperar previamente los 30 días transcurridos desde la operación, desde el rublo hecho, como quien dice. Por supuesto que he tratado de dar una imagen somera y abuelo de pájaro de las cosas que hay hoy. Hay bastantes variantes y vericuetos dentro de cada operatoria, digamos, ¿no?
podríamos haber puesto una tabla de las retenciones de los productos exportables. No todo es tan grave, puse la de la soja, que es la máxima porque es la más caracterizada, pero hay retenciones del 5, del 3, del 10%, hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Pero evidentemente, cuando se dispersa tanto la cotización de la moneda extranjera, esto es fuente inagotable de problemas, porque se pueden cubrir la exportación de productos con menor retención por productos con mayor retención, y aparecen cuestiones como, por ejemplo, el boom de exportaciones de soja del Paraguay, o el boom de exportaciones de soja en Brasil, que no es ni más ni menos que soja argentina, no podamos. La soja se embarca en forma ilegal en barcazas, se lleva a otro país, se exporta desde Paraguay, que no tiene retenciones, y se terminó el cuento, digamos, ¿no? Así que estamos ayudando al progreso, al menos estadístico, de los países vecinos con todo este tipo de cosas. Bien. Vamos a ver un poco de gimnasia con pesas ahora. Vamos a ver una forma de establecer lo que es el enfoque monetario de la balanza. ¿Qué es el enfoque monetario de la balanza de pagos? No hice una introducción, en realidad esta introducción está hecha en Macroeconomía 1, pero posiblemente no la recuerden mucho. En realidad el enfoque monetario de la balanza de pagos dice que todo desequilibrio cambiario o entre oferta y demanda de divisas de un país no es ni más ni menos que un desequilibrio monetario. ¿Desequilibrio monetario entre qué y qué? El desequilibrio monetario entre lo que ellos llaman la creación y la absorción de dinero. La creación monetaria deviene por el hecho de que las reservas ingresan a un país, esas se transforman en moneda local y esto se monetiza en la economía. Y la absorción de dinero es de qué manera la autoridad monetaria permite abastecer la demanda de dinero con esa creación. Cuando la absorción es mayor que la creación, o sea, cuando la demanda de dinero lidera la oferta de dinero, más allá de incrementarse la tasa de interés y mejorar ulteriormente la entrada de divisas, se producen sistemáticamente crisis futuras, se gestan crisis futuras cambiarias. Con lo cual, el desequilibrio entre la creación y la absorción la vamos a ver a partir de ahora y cómo esto repercute, digamos, en el enfoque, por así decirlo. Vamos a ver en primera instancia una oferta monetaria, una demanda monetaria, perdón, que es real, establecida en términos logarítmicos, digamos, donde estos coeficientes ρ y epsilon son inferiores a la unidad, claramente. Entre los dos no suman uno necesariamente. Depende de la elasticidad de renta, que es ρ, y de la semielasticidad del tipo de interés. ¿Qué significa esto? Bueno, nada, es una demanda a la keynesiana, pero en vez de estar planteada en forma lineal o en forma implícita como en el modelo alternativo, el modelo de Patinkin, se pone claramente en términos logarítmicos. Esta demanda crece en términos logarítmicos. ¿Cómo es la oferta nominal? Sí, escucho. ¿Por qué semielasticidad? Bueno, porque en realidad el tipo de interés no es exactamente el precio del dinero. Llamarla semielasticidad es un recurso retórico, digamos, que utilizan los teóricos de enfoque monetario de la balanza de pagos, porque es una elasticidad-precio, pero resulta que el tipo de interés sería el precio. Pero en realidad, si suponemos que el tipo de interés no es exactamente el precio del dinero, hablaríamos de una elasticidad de la demanda de dinero al tipo de interés, que la llaman semielasticidad. No tiene mayores consecuencias esto. Yo la llamaría con gusto tipo de interés, o sea, cómo aumenta la demanda monetaria cuando aumenta, o cuando disminuye en todo caso el tipo de interés. Pero como no es una elasticidad precio, porque el tipo de interés no es exactamente el precio del dinero, en otra clase, si querés, podemos ahondar esto. Acordate de von Baberg, un economista que a pesar de su apellido alemán era francés, porque había nacido en Alsacia. Él decía que el tipo de interés es el costo del tiempo, no es el costo del dinero. Se lo asemeja al costo del dinero, pero no es exactamente igual. Es una especie de costo trucho, digamos, del dinero. En realidad el tipo de interés sería cero. Ese lo prueba porque él dice que el tipo de interés sería cero si nosotros fuésemos inmortales. Si fuésemos inmortales nos daría lo mismo tener una casa hoy que dentro de 30 años.
¿Por qué? Porque vamos a vivir lo suficiente para disfrutarla y tenerla, pero como no somos inmortales y nos podemos morir en cualquier momento, existe el interés y existe el deseo de tener una casa ahora y no dentro de 30 años, y por eso existen, por ejemplo, cosas como las hipotecas, por las cuales se paga un interés. Por eso ese interés se asemeja o se lo confunde generalmente con el costo con el precio del dinero. Vayamos a la oferta de dinero, que es nominal, que no es real. Y acá está la piedra de toque del asunto. Es una constante K, no confundamos con la constante K de la demanda de dinero. ¿Está claro? No lo confundamos con la constante K de la demanda de dinero, sino que es algo así como un multiplicador de oferta monetaria. Que consiste en dos cosas: un componente de reservas internacionales y un componente de crédito interno o activos domésticos. El enfoque monetario del balance de pagos dice que en los países el dinero se genera, y cuando se genera yo lo puedo mandar por dos canales o dos vías. Lo puedo mandar a aumentar las reservas, o lo puedo mandar para aumentar el crédito doméstico, o sea, el dinero que circula dentro de la economía. Los economistas o los gobiernos neoliberales son propensos a acumular reservas, y por eso son mezquinos en el crédito interno o crédito doméstico. Por eso la tasa de interés tiende a ser más alta. Los gobiernos populistas tienden a expandir fuertemente el crédito doméstico para facilitar las transacciones y hacer que la plata esté disponible para la gente. Y esto redunda naturalmente, como dicen los teóricos de este enfoque, en una disminución de reservas internacionales, hecho que en la práctica estamos viendo. Las reservas internacionales del país están prácticamente agotándose y el crédito doméstico es fuertísimo. Y este gobierno, por principio ideológico, digamos, no es proclive, o es reacio en todo caso, a contraer el crédito doméstico para expandir un poco las reservas, esperando que las reservas lleguen, vaya a saber de dónde. Las reservas, ustedes saben que van a llegar o de préstamos internacionales, que son cada vez más escasos o inexistentes, o van a llegar el excedente entre las exportaciones y las importaciones, que con un dólar oficial a 100 pesos no se estimulan mucho, que digamos. Pero si el dólar oficial tuviese un salto discreto para acercarlo, no digo a 180, sino a 120 o 130 pesos, que podría ser algo más o menos razonable y achicaría la brecha, el salto inflacionario sería automáticamente de ese valor, y todas las variables internas se desbocarían bastante, ocasionando ya un daño adicional a la economía, por lo menos de la clase media o de la masa crítica de votantes. Por último, vamos a poner que se cumple la paridad, la triple P, la dichosa instantánea paridad, que hemos discutido un poco también en la clase pasada, que me dice que el nivel de precios interno es función del tipo de cambio nominal y el nivel de precios internacional. Con lo cual, si no se cumple en el corto plazo, por lo menos en el mediano plazo, los precios internos se tienden a igualar o tienden a acompañar los precios internacionales. Estas son las tres ecuaciones de partida, digamos. Vamos a aplicar logaritmos a estas ecuaciones, y vamos a ver cómo se empiezan a comportar. Primero que vamos a hacer, que vamos a igualar la demanda de dinero real a la oferta de dinero nominal, la estoy poniendo en términos reales. Yo podría haber puesto la P en el miembro de la derecha o la P dividiendo en el miembro de la izquierda. He optado por lo segundo. Ahora vamos a empezar a igualar las ofertas por sus iguales y trabajarlas en logaritmo. Así que el logaritmo de L es igual a ρ, que es la potencia a la que estaba elevada esta expresión, por el logaritmo natural de la renta, más epsilon, que es la semielasticidad de la tasa de interés, multiplicado por el logaritmo natural de la tasa de interés. Esta es la demanda de dinero real reexpresada en logaritmos naturales. Vamos a la oferta nominal. Lo mismo, el logaritmo natural de la oferta nominal es igual al logaritmo natural de K, más alfa por el logaritmo natural de las reservas, más beta por el logaritmo natural del crédito doméstico. Y por último,
la ecuación de la triple P, me está diciendo que el logaritmo natural de los precios internos equivale al logaritmo natural del tipo de cambio nominal más el logaritmo natural de los precios internacionales. Ningún misterio hasta aquí. Igualamos estas expresiones, recordando esta expresión que está acá, y ahora voy a poner concretamente qué es lo que quiero en cada lugar. En términos logarítmicos, la oferta monetaria en términos reales, es igual al logaritmo natural de m menos logaritmo natural de p, que es el cociente, y es igual a la expresión que vimos recién de la oferta nominal, a la que le estoy restando los precios domésticos, pero convenientemente transformados. Estoy poniendo por si igual, que es el logaritmo natural del tipo de cambio y el logaritmo natural de los precios internacionales. Espero que todos me hayan seguido, digamos. Esa es una oferta planteada en términos reales, pero a la que le incorporo la última ecuación, la ecuación de la triple P, por así decirlo. Vamos al miembro de la derecha. Ahí voy a tener que L es igual a lo que ya habíamos expresado antes en la expresión anterior, es igual a ρ por el logaritmo natural de la renta, más epsilon por el logaritmo natural de la tasa de interés. Recordemos que estas dos cosas que acabo de obtener son los dos costados de la igualdad, por así decirlo. Entonces lo que estoy haciendo ahora es igualarlas. Estoy igualando la expresión de la demanda, que está a la izquierda, y la igualo con la expresión de la oferta, que está a la derecha. Recordemos que en lugar de menos logaritmo natural de P, le estoy poniendo sus iguales, que es el logaritmo natural del tipo de cambio nominal y los precios internacionales. Profe, una consulta. Sí. ¿Se usa logaritmo natural por alguna razón? Ahora vas a ver por qué. Porque la derivada del logaritmo natural con respecto al tiempo me da el crecimiento de la variable y se produce automáticamente o mágicamente una simplificación en todo este infierno. Además que lo tenés planteado en términos lineales y no exponenciales. Retomo esta expresión y la vuelvo a poner aquí para recordarla. Si yo quiero derivar esta expresión de arriba con relación al tiempo, voy a obtener que en realidad la derivada del logaritmo natural del ingreso con relación al tiempo es igual a diferencial I sobre diferencial T, o sea, el crecimiento temporal de la variable de renta. ¿Bien? De esa manera, perdón que me anticipé lo que venía más adelante. De esa manera estoy transformando, quitando las expresiones del logaritmo natural, pero reemplazándolas por un puntito arriba que me denota la evolución temporal de cada una de estas variables. Así que ρ por el crecimiento del producto, más epsilon por la evolución temporal de la tasa de interés, equivale a la evolución temporal del coeficiente K, más alfa por la evolución temporal de las reservas, su crecimiento o dimensión en el tiempo, ¿se entiende? Más beta por la evolución temporal del crédito doméstico, menos la evolución del tipo de cambio nominal, menos la evolución de los precios internacionales. Seguimos trabajando un poquito y vamos a despejar de esta expresión la evolución de las reservas internacionales. Bien. La evolución, ¿qué hice? Bueno, en definitiva lo que hice fue pasar a otro miembro todo lo demás y después dividir todo por alfa, porque al fin y al cabo las reservas, o la evolución temporal de ellas en todo caso, están multiplicadas por alfa. Me queda algo interesante. Me está diciendo que las reservas van a crecer ponderadas por sus respectivos coeficientes, ¿no? Van a crecer si crece el producto, van a decrecer si crece demasiado el crédito doméstico, o sea, la oferta monetaria interna, van a crecer si crece la tasa de interés internacional, ningún misterio, y van a crecer
y van a crecer si crece el tipo de cambio nominal, o sea, si el país devalúa o si se deprecia secularmente el tipo de cambio, van a crecer si crecen los precios internacionales, neto del coeficiente K, que es una especie de multiplicador monetario. O sea, que reflejaría la laxitud de los gobiernos en incrementar de algún modo la oferta monetaria por lo que vive el lugar. Profe, alfa ¿qué Sí. era? Alfa es un coeficiente, te lo vuelvo a mostrar. Alfa es un coeficiente que multiplica a las reservas internacionales. Alfa es una elasticidad, elasticidad moneda, digamos, elasticidad volumen monetario de las reservas internacionales. La oferta monetaria, si te reitero, es igual a K multiplicado por R elevado a la alfa, que es un coeficiente que está entre 0 y 1, si no serían explosivas, y D, que es el crédito doméstico, elevado a la beta, que también es un coeficiente que está entre 0 y 1. No son complementarios, no se comportan como una función Cobb-Douglas. No necesariamente alfa más beta suma 1. ¿De acuerdo? Dije función Cobb-Douglas. ¿Todos entendieron lo que hablé o era vietnamita básico esto? ¿Alguna vez la vieron? La vimos en Bien, micro. supongamos que es con una función Cobb-Douglas, pero no es homogénea de grado 1. No es exactamente homogénea de grado 1. Con lo cual, el crecimiento de la moneda depende de las reservas y el crédito doméstico, pero entre las dos no suman exactamente la unidad. Esa sería la hipótesis de trabajo, por así decirlo. Repasando, esa es la expresión que ya tenemos ahí, la estamos volviendo a poner como recordatorio, y veremos que las reservas internacionales van a aumentar cuando aumente el PBI, cuando aumente la tasa de interés doméstica. Recuerden a Cavallo, digamos, cuando se deprecia la moneda, ahí no aumentaron porque estaba pisado, digamos, y cuando aumenten los precios internacionales, también aumentaron en esa época un poco. Y las reservas internacionales de un país van a disminuir cuando aumente el crédito interno, o sea, cuando se expanda demasiado la moneda local, y cuando aumente la propensión de los particulares a demandar circulante, que este K redunda en el multiplicador monetario que estoy diciéndoles, o sea, que redunda en la laxitud de la política monetaria interna, en definitiva. Así que, si uno aplica el enfoque monetario de la balanza de pagos en términos locales, uno claramente podría encontrar, de acuerdo a este enfoque, que las reservas internacionales han disminuido porque se expandió demasiado el crédito doméstico y porque la política monetaria ha sido demasiado laxa. ¿Y qué tendrían que hacer para que aumenten? Y fácil de evaluar, esperar un aumento en los precios internacionales. Han estado aumentando, pero no hemos aprovechado eso, ahora han vuelto a bajar en algunas, por lo menos los precios de los productos que vendemos nosotros, ¿no? Y tiene que aumentar la tasa de interés doméstica, aunque esto significa un sacrificio adicional para las empresas. Y bueno, y esperar que el producto aumente. El producto de hecho está aumentando. Está, en todo caso, recuperando el terreno perdido. O ustedes le preguntarán a los funcionarios de este gobierno y le dirán por qué bajaron las reservas internacionales y dirán que en realidad el gobierno anterior solicitó un préstamo delictivo, digamos, y que todo lo que pasó con esas reservas fue que se fugaron a paraísos fiscales o fue a parar a amigos del poder cuyos nombres no se conocen, digamos. En cualquier caso, apliquemos un enfoque u otro, aparentemente hay que hacer algo. Aparentemente hay que hacer algo. Porque el gobierno por ahí se queda en la crítica y no aporta, o no le he escuchado aportar por lo menos, de qué manera va a hacer que estas reservas aumenten. Por lo menos este enfoque, que posiblemente esté ubicado en las antípodas ideológicas de lo anterior, propone algo y parece plausible que esto suceda. Vamos a simplificar un poquito ahora. Vamos a eliminar algunas cuestiones. Vamos a imaginarnos por un momento que los precios internos están constantes, que el tipo de cambio nominal no lo vamos a cambiar y los precios internacionales no van a variar en el corto plazo. Imaginemos que estamos en una especie de feliz convertibilidad. Vamos a suponer también
que el coeficiente K no cambia y que la tasa de interés doméstica, como consecuencia también de lo anterior, del tipo de cambio, tampoco modifica, porque no hay necesidad ni de atraer ni de expulsar capitales, con lo cual no hay oscilaciones deseables en esta variante, digamos, por así decirlo. Profe, una consulta. La I tendría que también tener un puntito arriba y no se lo Sí, pusiste. sí, Ah, bien, imaginate bien, lo que pasa es que no se lo podía poner en las ecuaciones sin que se me bien. tocara. Imagínate que está ahí, ese puntito es el puntito del crecimiento temporal de la tasa de interés. ¿Sí? Sería una I con el puntito con otro puntito arriba. Lamentablemente no se lo pude poner en el editor de ecuaciones, no me quedaba bien. Pero sí, desde ya lo lleva. Cuando todo esto pasa, los invito a que repasen la fórmula anterior, pero claramente se simplifica todo lo demás. Entonces, en un contexto de cortísimo plazo, sin variaciones del tipo de cambio, sin variaciones de los precios internacionales, sin variaciones en la política de la oferta monetaria y sin variaciones en el tipo de interés establece en un corto plazo, las reservas internacionales van a crecer si crece el producto y van a decrecer si aumenta el crédito doméstico. Por lo cual, la recomendación del enfoque monetario de la balanza de pagos es que el país tiene que ser suficientemente mezquino con la oferta monetaria interna, de modo tal de que siempre el producto crezca un poco más que la demanda monetaria. Porque si el producto crece más que la demanda monetaria, el país va a empezar a acumular reservas. Si la demanda monetaria crece más que el producto, el país va a tender a perder reservas. Estamos con un producto que no crece y con una demanda monetaria, con un crédito doméstico en todo caso, una oferta monetaria, perdón, que sí crece y crece mucho más. Más allá de la generación de inflación que pudiese esto repercutir en los precios, aún en un contexto de estabilidad de precios, esto ocasiona pérdida de reservas. Los gobiernos laxos en el crédito doméstico generan disminución y pérdida de reservas en los países que las experimentan. Los gobiernos restrictivos, mezquinos o tacaños en el crédito doméstico acumulan reservas. Esto gesta un conflicto severo para los países en desarrollo, entre los cuales claramente deberíamos ubicarnos. Primer corolario, el crecimiento económico va a implicar aumento de reservas internacionales siempre y cuando el crédito doméstico crezca menos que lo que crece el producto. Con lo cual, el producto va a crecer, pero el dinero no va a estar disponible para financiar adquisición de bienes y servicios por parte de la población. ¿Tá? El país va a crecer, pero no se va a sentir en el bolsillo de la gente. O sea que sería el inverso del plan platita, por así decirlo, y por utilizar una metáfora usada en estos días. Y esto el país lo precisa imperiosamente, ¿no? Si esta restricción al crédito doméstico se consigue, ya vayamos a otra cuestión, aumentando la tasa de interés doméstica y con ella se frena la inversión interna, los países en desarrollo van a estar siempre atenazados. ¿Entre qué cosa? Entre estancarse para acumular reservas, porque yo acumulo reservas, pero el país tiene una tasa de interés alta para restringir el crédito doméstico y por eso no se invierte y por eso no se crece, o un crecimiento no sustentable. El país crece, pero resulta que tarde o temprano, de un ciclo de 2 o 3 años, el país entra en default porque no tiene reservas para pagar sus divisas. Y esto es flagrante lo que ocurre en Argentina. ¿Se pudo quebrar en algún momento esto? Sí, se quebró. Pero ¿cuál fue el costo? Que el crecimiento económico fue impulsado por la inversión extranjera y se desnacionalizó el país. Esto fue la época de Cavallo, clarito. El país restringía el crédito doméstico interno y las empresas estaban moribundas porque tenían una tasa de interés muy alta, pero eso entraban capitales y el país creció, y creció mucho, pero no creció por la inversión propia, creció por la inversión extranjera, porque entraba eventualmente, por dar un ejemplo, un Carrefour que pagaba una tasa de interés anual del 2,5% en moneda dura, frente a un, por así decirlo, un supermercado Toledo que localmente pagaba una tasa de interés del 10 o del 12%. Imposible crecer localmente. Esto provocó un proceso de transnacionalización
o de pérdida del control de numerosas empresas. Uno miraba a fines de la década de los 90, cuando todavía el país crecía, las 10 empresas extranjeras más importantes, 9 eran extranjeras. Y la que no era extranjera era YPF, que luego lo fue. Así que, bueno, es un problema, es un dilema para los países en desarrollo. Otra forma de quebrar este problema es proyectos migratorios. Recuerden la brillantez intelectual de la generación del 80, de fines del siglo XIX, o la investigación y desarrollo. Nuestro país no está invirtiendo todavía lo suficiente en tecnología como para hacer muchísimo más eficiente el escaso capital que tiene. Estas otras dos formas son de quebrar ese círculo vicioso. De esa manera se puede invertir, y aunque el costo de la inversión fuese alto, la rentabilidad de la misma sería tan alta que los proyectos igual se llevarían a cabo. Y la otra es abaratar de algún modo la mano de obra por un proceso migratorio severo, fuerte, masivo. En Argentina, luego del proceso, hubo dos países en el mundo que aceptaron un crecimiento migratorio y que les cambió la fisonomía mundial para siempre. El primero fue Estados Unidos y el segundo fue Argentina. Y más o menos aproximadamente a la misma época. El proceso migratorio estadounidense empezó un poco antes y se sostuvo un poco más en el tiempo. Figúrense que en Nueva York hay más italianos que en Roma, para que se ubiquen un poco en el contexto. En Argentina, luego de la finalización de este proceso migratorio y antes de la irrupción de Irigoyen en el poder, solamente 1 de cada 4 argentinos era nativo, o sea, había nacido en el país. El resto había nacido fuera del país. Este fue un impulso extraordinario a la mano de obra, la creatividad y el desarrollo empresarial. Y fue lo que se concibe como los años dorados del crecimiento argentino, pero posiblemente debamos reconsiderar el hecho de que fue una época única e irrepetible. Se llamaría un fenómeno de transición, digamos, entre un sistema precapitalista y un sistema capitalista. Luego, cuando las variables empezaron a sentarse, se empezaron a alcanzar variables de desarrollo más normales. En esa época Argentina crecía al 8% anual acumulativo, tasas comparables a las tasas de China de hoy. Luego descendió bruscamente el crecimiento y sobrevinieron muchos problemas sociales, digamos, que disminuyeron fuertemente esa tasa de crecimiento. Ese sujeto que está ahí no es Simi Alexander, que mencioné, sino es Harry Johnson, otro pilar del enfoque monetario de la balanza de pagos, que murió joven. Harry Johnson era australiano. ¿Cuáles son los pilares del concepto de este enfoque? Primero, la visión del mundo como una economía cerrada. Ellos tienen una frase que precedía el estudio de la macroeconomía como una macroeconomía abierta. Es decir, la única economía cerrada es todo el mundo. Quieren estudiar economía cerrada, estudienla, pero todo el mundo. Si la economía es todo el mundo, está dentro de economías nacionales abiertas, interdependientes, con flujos de bienes y factores entre ellas y con precios que como vasos comunicantes se intercambian entre un lugar y otro. Segunda cuestión. Existe una especie de teoría cuantitativa del dinero mundial. Teoría cuantitativa del dinero mundial. Si llegamos en alguna parte de este curso, vamos a dar las ecuaciones de esta teoría, que no sé si vamos a llegar. Las modificaciones en los precios internacionales en el largo plazo son función de los cambios en el stock de dinero mundial. El stock de dinero mundial en la pandemia se ha incrementado violentamente y estamos asistiendo a un proceso de incremento en los precios internacionales porque los bancos centrales del mundo no han llegado a esterilizar en forma completa todos estos aumentos y es un incremento que podría ser un porcentaje significativo de la oferta monetaria mundial y antes de que se transforme en aumentos de precios y estimule la inflación en todos los países, están esterilizando. Pero no se ha llegado a tiempo con todo y estamos en un proceso de crecimiento lento de los precios internacionales. La triple P, la tan meneada y discutida triple P. En el largo plazo, el arbitraje tiende a igualar los precios de los bienes entre los países.
en un mundo con tipo de cambio fijo y monedas convertibles, el precio del dinero se igualaría en forma internacional. O sea, si hubiese 200 caballos, por así decirlo, yo no libro y guarda, pero si hubiese 200 caballos en cada uno de los 200 países del mundo, y se fijara el tipo de cambio y estableciera la convertibilidad de la moneda, la tasa de interés se uniformaría en todo el mundo y el precio del dinero sería único. La vigencia del tipo de cambio flotante da lugar al que el precio del dinero no sea igual en todos los países y da lugar a discrepancias entre las tasas de interés entre los países y a los flujos de capitales y a los desequilibrios temporales que nos alejan o nos acercan a la triple P. Espero haber sido entendido en este Profe, una consulta. comentario. Sí. Cuando te referís a arbitraje, te referís a comprar en un lugar barato para revender el otro más caro, ¿no? Claro, el arbitraje es el libre concurso de la oferta y la demanda para ir a vender a aquellos lugares donde mi precio es mayor e ir a comprar donde mi precio es menor. Eso es el arbitraje. Se aplica el arbitraje usualmente a los precios de las acciones o a los precios de los títulos o los bonos, pero en realidad sería perfectamente aplicable para todos los bienes. Si hubiese libertad de comercio, reitero, entre los bienes en todos los países, y libertad absoluta, los precios tenderían a igualarse. El mundo vendría a comprar toneladas de lomo argentino, se lo llevarían, y el lomo tendería a encarecerse hasta que valiera lo mismo que lo que vale en otros países, en los cuales está mucho más caro, pero se abarataría por la abundancia que le hemos provisto nosotros del lomo argentino. Mirando la economía en forma global, de esta manera se provoca esto. Y si imaginásemos una economía, no sé si soñada, pero dijéramos, bueno, a partir de ahora un peso es igual a un dólar, a partir de ahora un peso uruguayo es igual a un dólar, a partir de ahora un real es igual a un dólar, etcétera, 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 y esto pasar en todos los países del mundo, el precio del dinero sería el mismo en todos lados, no habría discrepancias y la tasa de interés sería única en todo el mundo. Esa es la premisa utópica, digamos, de la triple P. Tenemos que después de construir eso y pensar por qué no se cumple. Bueno, no se cumple porque hay tipos flotantes, no se cumple porque hay intervenciones que ensucian la explotación del tipo de cambio, no se cumple porque los países utilizan las tasas de interés domésticas como herramienta no solamente de atracción de capitales externos, sino como herramienta interna de reactivación o freno a la inflación. Y después, bueno, los frenos en el comercio. Quien quiera venir a comprar lomo en Argentina no se lo puede llevar porque hay una cuota para eso, hay un cupo a la exportación. Ese cupo se llama, por ejemplo, en ese caso, la cuota Hilton, que se distribuye entre algunos frigoríficos selectos que distribuyen entre sí, digamos, esa cuota y exportan lo que se puede exportar. El resto está disponible para el consumo interno porque el país argumenta de que la carne tiene que estar disponible para todos los argentinos. Por último, el dichoso enfoque monetario propiamente dicho. La balanza de pagos es el medio por el cual las personas y los países ajustan su stock de dinero. Los desequilibrios de moneda se van a reflejar en desequilibrios en las balanzas de pagos, pero los que primero van a pagar la consecuencia son los países pequeños, porque son los que toman precios, los tomadores de precios. ¿Está claro? Hay un desequilibrio en el sector monetario, hay un exceso de crédito doméstico y hay un déficit de reservas. Bueno, se va a producir un desequilibrio en el balance de pagos, que entonces el ajuste del stock de dinero va a venir por medio de la devaluación. Y cuando se devalúa, el desequilibrio se provoca en el país que devaluó. Esto no se produce en el país grande. Los países grandes tienen la posibilidad de exportar sus desequilibrios monetarios a otros países del mundo. No quepa ninguna duda que cada vez que adquirimos un billete de $100 estamos pagando el déficit fiscal estadounidense, estamos aplacando la inflación estadounidense porque le estamos quitando oferta monetaria a la circulación estadounidense, pero aunque sea en escasa medida, y estamos financiando el déficit fiscal de ellos, y no estamos financiando el propio. ¿Estamos? ¿Cuáles son los supuestos entonces del enfoque monetario de balance de pago? ¿Cuáles son quizás esta está, es como que esta clase está toda puesta al revés, pero es importante en principio encontrar las situaciones para después descubrir cuáles fueron los supuestos que la generaron. Es un modelo de largo plazo. Es un modelo que no obsta a que localmente o en el corto plazo se produzcan desequilibrios transitorios
transitorios, que pudieran alterar la problemática, digamos, general, que es la pelea entre las reservas y el crédito doméstico interno. El modelo es un modelo de equilibrio general, está claro, donde cualquier desequilibrio en un país o en un mercado repercute con un desequilibrio de signo contrario en otro país o en otro mercado. Existe la neutralidad y la equiproporcionalidad del dinero, a lo Patinkin, por así decirlo. El dinero es un bien homogéneo. Sabemos que esto en la realidad no es así. El dinero no tiene la misma calidad, no tiene el mismo precio, ni tiene las mismas cualidades en todos los países. Esto lo sabemos de sobra. Los precios son homogéneos en todos los países, excepto variantes locales en materia de tarifas, los costos de transporte y los impuestos. Países más atrasados tendrán un sistema de transporte más caro, países más ineficientes tendrán impuestos más caros, países más propensos a frenar el comercio o más propensos a proteger tendrán mayores tarifas aduaneras. Las autoridades monetarias no pueden neutralizar los impactos monetarios en la balanza de pagos. Se creen que sí, pero en realidad no pueden. Ellos aumentan la oferta monetaria creyendo que con eso reactivan la economía, la keynesiana, porque la piensan como una economía cerrada. Pero tarde o temprano, inexplicablemente para ellos, se encuentran con un desequilibrio de balanza de pagos. Cualquier similitud con la realidad, pura coincidencia. Tiene que tener el gobierno, si no quiere enfrentarse a volatilidades en el tipo de cambio, tiene que tener un stock de reservas suficientemente grande como para que el gobierno pueda transitar este camino sin modificar la paridad cambiaria, o sea, sin aumentar el tipo de cambio nominal. Bueno, el gobierno ya no lo tiene. Lo tuvo. Y de hecho, por ejemplo, cuando Menem llevó las reservas de los 300 millones de dólares de Alfonsín a alrededor de 20.000, que equivalen a más de 40.000 de hoy, digamos, ¿no? El stock de reservas es suficiente y era disuasivo, y eso le permitió sostener la paridad cambiaria. Si eso fue bueno o si eso fue malo, sería materia de otra discusión y de las causas por las cuales el sistema luego estalló. Y luego los desequilibrios de la economía son ni más ni menos que desequilibrios de oferta monetaria. O sea, todos los desequilibrios que se producen en la economía, de acuerdo a los partidarios de este enfoque, son desequilibrios de oferta. En esta teoría pensemos, o miremosla con indulgencia, y pensemos que está razonada para países que razonablemente se manejan con un concepto de equilibrio fiscal o déficits moderados fiscales. Déficit moderado fiscal de medio punto, de un punto del producto, no es ni más ni menos que un déficit que sí existe porque está financiado por una oferta monetaria excesiva. Habiendo crédito doméstico restringido, el déficit fiscal sí o sí se tiene que reducir. En nuestro caso, nuestra economía está desequilibrada por otras razones eventualmente. Pero estos son los supuestos de esta teoría en todo caso. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a ver un poquito nomás, la teoría cuantitativa del dinero mundial. Esto no es lo que yo pretendo darles, ni siquiera es un resumen. Me está diciendo esto que así como hay una teoría cuantitativa de la circulación interna y una teoría cuantitativa de la circulación mundial, me está diciendo que toda la moneda que circula en el mundo por la velocidad mundial de circulación del dinero, si esta fuese homogénea, equivale a los precios mundiales multiplicados por la renta mundial. Cualquier incremento en la oferta monetaria mundial puede repercutir o en disminuciones en la velocidad de circulación, o sea, un aumento del almacenaje, o en aumentos en la renta mundial, o en aumento del nivel de precios mundial. Por último, repasemos la pérdida del poder de compra. Entonces, si la cantidad de dinero mundial aumenta, va a aumentar el nivel de precios mundial. Entiendan que ese P sub W que está ahí es igual al P estrella de abajo, no es otro que la misma cosa. Y este nivel, si no hago una revaluación de mi moneda compensatoria, esto va a determinar el aumento en los precios locales de un país pequeño. O sea que no solo tenemos inflación interna por nuestros problemas, sino que también estamos recibiendo algo de inflación importada por la evaluación, por la evolución creciente, del nivel de precios internacional.
Esto es lo que pasó con la pandemia, ¿no? Exactamente, exactamente. Reitero, hubo un aumento importante en la oferta monetaria mundial en todos lados y algunos países empezaron a recoger la soga y empezar a rescatar el dinero sobrante o esterilizar. Otros no, y esto se ha producido un aumento en el nivel de precios mundial. Esto repercute en aumento de precios internos, no cabe duda. Lo que pasa es que nosotros tenemos un aumento tan fuerte, digamos, en todas las variables, digamos, que es como que no se nota, digamos, está disimulado. Pero alguna inflación de herencia mundial habríamos recibido. Bien, vamos a pensar un poquito lo que pasa con la demanda de dinero nacional y la demanda de dinero mundial en otro enfoque. Lo estaríamos viendo al estilo Bajo Rubio, que es un economista español. La demanda de dinero nacional es una constante K que se multiplica por la renta y por E, en ese caso ahí es el número E, elevado a la menos beta por I, porque esa es una tasa de interés continua, digamos, multiplicado por P. Es una demanda de dinero medida en términos nominales. Esta misma demanda de dinero concebida en términos mundiales es la misma, nada más que tenemos una demanda de dinero mundial, tenemos una constante K mundial, tenemos una renta mundial o internacional, y tenemos una tasa de interés internacional. Vamos a pensar que arrancamos con una tasa de interés real que es igual a la internacional. Me falta una P estrella al final de la ecuación de demanda de dinero mundial. Sepan disculpar y tomar nota. Vamos a establecer el hecho de que la tasa de interés nominal es aproximadamente igual a la tasa de interés real más la evolución esperada de precios. Y si la tasa de interés real es igual a la mundial, puedo válidamente poner el tercer miembro, digamos, que me dice que es igual a la tasa de interés real internacional más la evolución esperada de los precios. La tasa de interés nominal mundial es igual a la tasa de interés real mundial más la evolución de precios internacionales. Noten ustedes que si comparo las dos expresiones de abajo, por lo menos el último miembro, tengo que la diferencia entre la tasa de interés local y la mundial no es ni más ni menos que la diferencia entre la devolución de los precios internos versus internacional. Esta sería la relación fischeriana, la vamos a ver un poco, ya no llegamos a esta clase, no me preocupa, estamos bien. La tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más inflación esperada, está bien. Y la tasa de interés nominal interna está determinada en forma exógena si se cumple la teoría cuantitativa del dinero mundial. Nuestra tasa de interés no está determinada porque las autoridades monetarias creen que deben fijarla, sino que está determinada por la internacional más la evolución de nuestros precios. Si hay un diferencial, es porque nuestros precios crecen más rápido que los precios internacionales. Profe, perdón, ¿podrías explicar de vuelta por qué la tasa de interés mundial tiene esa forma? Porque no tenía esa parte. Bien, primero tenés que pensar el hecho de que todo esto rige en tanto y en cuanto tenemos tasas de interés de un dígito porcentual. De esa manera yo podría decir, por ejemplo, que si la tasa de interés real hoy está el 5% y la tasa de inflación estuviese en el 3% anual, la tasa de interés nominal sería aproximadamente del 8%. Esta expresión no es exacta. En clases anteriores hemos visto que en realidad debería sacarse un cociente un poco más sofisticado, pero se aproxima. Pero si estoy diciendo que la tasa de interés local es igual a la mundial, olvídate del riesgo país, olvídate de la atracción de capitales, olvídate de todos los desequilibrios que te puedas imaginar, si es la misma, evidentemente la tasa de interés real local es igual a la tasa de interés real internacional, más la evolución de los precios esperada local. Esa es la P con el puntito arriba, con el subíndice E, porque es esperada. Y si la comparo con la mundial, es lo mismo. Lo que pasa es que la evolución de los precios que se considera en ese caso es la internacional. Con lo cual, si yo tengo una tasa de interés real internacional de un 3%, y los precios mundiales evolucionan un 3%, la tasa de interés nominal mundial va a ser de un 6% aproximadamente. Pero si mis precios en vez de crecer un 3% crecen a un
8%, mi tasa de interés local va a ser de un 11%. Y el diferencial de tasas no se debe al riesgo país, sino que se debe al diferencial de la evolución de los precios locales, menos los precios que pasan en otras partes, como precios en otras partes del mundo. Perfecto, perfecto. Gracias. En cuanto a la oferta monetaria, lo mismo, crédito doméstico más las reservas internacionales. El dinero mundial es el crédito no doméstico, sino mundial, más las reservas mundiales. Hay un stock de reservas mundiales y hay una teoría monetaria mundial. Un país pequeño solamente puede controlar su crédito interno. Las reservas van a venir determinadas por otro lado. El resto de la oferta monetaria viene determinado por las reservas. Si aumenta el crédito, bajan las reservas y viceversa. Ningún país per se puede aumentar simultáneamente las dos cosas si es pequeño. Si es pequeño. Estados Unidos puede aumentar el crédito interno y puede aumentar además las reservas. ¿Por qué? Porque su moneda es de demanda mundial. Pero cualquier país pequeño, y de hecho Argentina lo es, y probablemente, por ejemplo, Italia también lo sea en ese sentido, si aumenta el crédito doméstico, bajan sus reservas mundiales. Enfoque monetario puro. ¿Cómo se ajustan los stocks de dinero? Bueno, los particulares ajustan los stocks de dinero que desean mantener. Su incremento de moneda, digamos, o el incremento, el diferencial, digamos, quiero decir así, entre la demanda y la oferta monetaria multiplicado por ese coeficiente, en el corto plazo es igual a cero, no hay discrepancias, pero en el largo plazo posiblemente haya mayores valores y esto puede ser cercano a 1. Esta es una variación de stocks, digamos, que es como opera como una especie de modelo de ajuste parcial, donde este coeficiente estaría teóricamente entre 0 y 1. Está entre 0 en el corto plazo y está más cercano a 1 en el largo plazo. ¿Cómo es el ingreso y cómo es el gasto como consecuencia de las decisiones monetarias? Bueno, se supone que el ingreso, si apelamos a la teoría del crédito doméstico, el gasto es el neto del aumento de ingreso que no se pierde en incremento en aumento de tenencias monetarias. Cuanto más aumentan las tenencias monetarias, menos aumenta el gasto. Y esto sucede tanto para la economía nacional como para una economía mundial. Yo puedo reemplazar eso abajo por la expresión que vimos en la filmina anterior. Entonces yo descubro que el ingreso va a ser exactamente igual al gasto siempre y cuando el coeficiente ese no sea 0. Si no, el ingreso no va a ser igual al gasto. Si los particulares desean aumentar las tenencias monetarias, el gasto disminuye con relación al ingreso. No hay ningún misterio. En realidad es una equiparación nunca vista antes, de que el incremento deseado o esperado en las tenencias monetarias equivale al diferencial entre el ingreso y el gasto, lo que es lo mismo que es materializar el ahorro en oferta monetaria. Esto depende de los desequilibrios entre demanda y oferta monetaria. Yo puedo tener un alto coeficiente de reacción, pero si no hay desequilibrio monetario, el ingreso siempre es igual al gasto. Pero si hay desequilibrio, cuanto más alto sea este y más alto sea el coeficiente de reacción, evidentemente más discrepancia va a haber entre el ingreso y el gasto. Vayamos a la balanza de pagos. La balanza de pagos vendría a ser algo así como el incremento, es el corazón del asunto, el incremento de las reservas internas. La balanza de pagos equivale al aumento de la oferta monetaria que se traduce en un aumento de reservas. Bien, por lo cual, si el mundo funciona como una economía cerrada, el superávit de la balanza de pagos nacional ha de ser un déficit en la balanza de pagos de lo que sería el resto del mundo. Lo estoy poniendo ahí. Mi balanza de pagos es la balanza de pagos del resto del mundo en términos negativos, y mi aumento de reservas es la disminución de reservas del resto del mundo, y mi aumento de oferta monetaria es la disminución de la oferta monetaria mundial, por supuesto que ponderada por el tipo de cambio nominal. Esto me refleja que el mundo es una constante pelea por las reservas, una constante pelea por la guita y por los flujos de capitales. Cuanto más acumulen el resto de los países del mundo reservas y flujos de capitales,
más déficit de balance de pagos vamos a tener nosotros y más déficit en reservas tendremos nosotros. ¿Mm? Repasando, los desequilibrios monetarios de un país se van a reflejar en la balanza de pagos, lo que va a hacer que las reservas aumenten o bajen en un valor equivalente. Si yo soy más restrictivo con la oferta monetaria, me va a aumentar las reservas. Si soy muy laxo, me van a disminuir. La suma de los saldos netos, y esto es una cosa comprobable, lo que pasa es que esta estadística nunca se hace, pero los saldos netos de balanza de pagos de todo el mundo son iguales a cero. Es un juego de suma cero. Si nos guiamos por la teoría del equilibrio general, la sumatoria de todos los países superavitarios equivale a la sumatoria de los déficits de todos los países deficitarios. ¿Está claro? ¿Qué implicancia tiene esto, entonces? ¿Cómo unimos todos los pedacitos o todas las piezas de rompecabezas que pusimos ahí? Si hay un aumento de oferta monetaria, esto provoca un desequilibrio que se traduce en un aumento del gasto. Un aumento del gasto incluye bienes importados, incluye otro tipo de bienes de capitales, y esto va a desembocar en un déficit de balanza de pagos. Recuerden la secuencia: aumento de oferta monetaria, desequilibrio entre oferta y demanda monetaria, y vía negativa, digamos, se produce un aumento del gasto que es superior al producto. Esto genera déficit de balanza de pagos. Esto implica pérdida de reservas. Esto debería motivar usualmente disminución de saldos monetarios, y vía ese coeficiente de ajuste volvería a restablecerse la igualdad entre ingreso o gasto. Por lo cual la autoridad monetaria solamente puede cambiar la composición interna de la oferta monetaria. O más crédito doméstico y menos reservas, o más reservas y menos crédito doméstico. Ahí estoy poniendo en esta expresión, te escucho. Una consulta, cuando vos decís gasto, ¿te referís a gasto público o al gasto de la población en general que hacen bienes? Me refiero a la demanda, como si fuese la mercancías y servicios disponibles, la demanda interna y externa de bienes y servicios nacionales importados. Ah, bien, bien, bien. Todo el gasto, todo el consumo, toda la inversión, todo el gasto. Si yo tengo una oferta monetaria que lo financia, el gasto aumenta, y esto redunda naturalmente en un déficit de balanza de pagos y pérdida de reservas. Esta es la teoría, digamos, tal como se plantea. En esta expresión pongo a la izquierda, pongo la oferta monetaria compuesta por crédito doméstico y reservas, y a la derecha pongo la demanda planteada tal como está, pero he reemplazado el nivel de precios vía triple P, digamos, por el tipo de cambio nominal y el nivel de precios internacionales. Si todos los componentes de la derecha son exógenos y no los puedo tocar así nomás, cualquier cambio en el crédito interno implica un cambio en las reservas de signo contrario. O sea, si yo aumento el crédito doméstico y no logro que el producto aumente, si no hago que el tipo de cambio se devalúe, si no experimento un incremento en el nivel de precios internacionales, o si no disminuyo consecuentemente la tasa de interés, cualquier aumento que yo haga del crédito doméstico, siendo todo lo que está a la derecha inmanejable para la autoridad monetaria, ve ineludiblemente perder reservas. Así que yo lo que tengo que hacer es aguantar que lentamente el producto crezca, que los precios internacionales evolucionen, que la tasa de interés no se desmadre, que el tipo de cambio permanezca estable, y entonces así, pisando el crédito doméstico, me aumentan las reservas. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Cualquier economía o solo para un país pequeño? Otra vez, no te escucho bien, por favor. ¿Esta ecuación vale para cualquier economía o solo para los países chicos? No, esto es para un país pequeño, claramente. Esto es país pequeño. Porque para un país grande, supongamos Estados Unidos, los componentes del miembro de la derecha no son exógenos. No son exógenos. Yo puedo aumentar el Producto Mundial a expensas del comercio internacional porque los precios no están dados. Yo tengo influencia e incidencia sobre precios internacionales porque soy líder en una importante cantidad o gama de productos. Digamos que si el mundo súbitamente implosionara y únicamente comerciara, por ejemplo, soja, limones, trigo y carne, nosotros tampoco experimentaríamos que esta ecuación es válida. Pero como somos líderes en una escasa cantidad de productos y somos tomadores de precios en todo el resto, esto se nos asemeja bastante a la realidad.
Cuanto más, de ahí que esto se emparenta con el monetarismo, cuanto más incremente la oferta monetaria en forma indiscriminada, las reservas del país van a caer. Y de hecho lo estamos viendo, Ahora, este gobierno no se anima a contraer la oferta monetaria porque va en contra de sus principios, aparte porque piensa que puede perder, digamos, terreno electoral. De hecho, creo que ya lo ha perdido, pero vamos a ver qué pasa este domingo. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí. Bien, bueno. Por ahí es vamos a terminar haciendo unas conclusiones más y vamos a terminar aquí. Si la oferta mundial no varía, cualquier superávit o déficit de balanza de pagos es responsabilidad de las autoridades monetarias locales, que deben pisar, yo digo regular aquí, el crédito interno para controlarlo. Está claro, si la oferta monetaria mundial empieza a crecer, los países desarrollados y coherentes que no quieren experimentar inflación interna, lo que están haciendo es pisar el crédito doméstico interno y elevando las tasas de interés para controlarlo. Porque si no, se les filtra, bajo la forma de inflación interna, los efectos del tremendo crecimiento en la moneda externa que se ha producido en ciertos países, entre ellos Estados Unidos, por supuesto. Cuando la economía tiene el tipo de cambio fijo, recuerden la época de Cavallo, no se controla internamente los precios ni la tasa de inflación. Ambas se determinan internacionalmente. Obviamente que en cumplimiento de la triple P. Los precios empiezan a parecerse a los internacionales. En movilidad de capitales, la tasa de inflación es nula si el tipo de cambio está fijo porque no hay crecimiento de precios. Y la oferta monetaria está determinada afuera. Nuestra oferta monetaria está determinada por el flujo internacional de reservas. De todos modos, la autoridad monetaria tiene control sobre la oferta monetaria en el corto plazo. Si hay demoras en el ajuste, se corrigen con endeudamiento o se corrigen con pérdida de reservas. Las demoras en nuestros ajustes llevan 50 o 60 años, digamos, no son de meses o un año o 2 años. El desequilibrio en Argentina es permanente y por eso el endeudamiento es permanente, crece cada vez más y se pierden reservas. Y esto, cada tanto, cíclicamente, nos obliga a modificar el valor del tipo de cambio nominal, como seguramente me parece que vamos a experimentar. Si no es para el 2 de enero, podría ser que suceda en diciembre. Las economías con tipo de cambio fijo ajustan por cantidades, está más que claro. Las economías con tipo flotante ajustan por precio, o sea, la cotización del tipo de cambio es el colchón atemperador de todos los problemas. Pero con el tipo de cambio fijo, lo que varía es la entrada o salida de capitales. Piensen como una metáfora, si estamos con una botella, si el chorro de agua es más intenso o menos intenso, sube o baja el nivel de la botella. Pero si estamos expuestos al mar, eso sería el tipo de cambio fijo, lo que sube o baja es la cantidad de la superficie de playa cubierta o no por la marea. Ese es el flujo de capitales, que entra o sale. El mar entra o sale. Imperceptiblemente subirá o bajará porque está determinado por todo el mundo, pero el capital entra o sale. Y si se cumpliera todo esto en todos los países, ese tipo de cambio fijo, plena movilidad de capitales, las tasas de inflación convergerían a una única tasa mundial. ¿Hay una inflación mundial? Sí, la hay. Puede ser del 1 o del 2% mundial. Pero todos los países convergerían a la única tasa mundial. Conclusión. Los países que tienen tasas de inflación diferentes o muy diferentes de la mundial es porque tienen valores de tipo de cambio muy diferentes de los de equilibrio o tasas de interés muy diferentes de las de equilibrio, o manipulan la oferta monetaria o el crédito doméstico con prescindencia de los desequilibrios que provoca en la balanza de pagos y en las reservas internacionales. Hasta que un día todo estalla y todo adquiere una nueva normalidad, digamos. O sea, esto sería un proceso de ajuste como el que me parece que inminentemente estamos a punto de vivir. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, demasiado tarde para iniciar un nuevo tema que es crucial el que viene, que es el mecanismo de transmisión, pero lo vamos a ver en la clase que viene con tranquilidad.
Bueno, hasta aquí llegamos y bueno, los saludo a todos y que estén bien. Bueno, profe, gracias. Hasta luego, nos vemos. Tengan buenas noches. Gracias, buenas noches.